Bienvenidos a The Jesus Way. Imagina por un momento que estás caminando por un camino solitario. El sol cae con fuerza sobre las montañas de Judea. El silencio domina el paisaje. De repente, escuchas un grito. Alguien ha sido atacado. Está tirado junto al camino, herido, sangrando y luchando por mantenerse con vida. Ahora imagina que varias personas pasan frente a él y ninguna decide ayudar. ¿Quién se detendría? La respuesta que Jesús dio hace casi 2000 años sigue incomodando al mundo hasta el día de hoy. Porque esta historia no habla solamente de compasión. Habla de prejuicios, habla de barreras, habla de enemigos y sobre todo habla del tipo de amor que Dios espera de quienes desean seguir a Jesús. Para comprender esta enseñanza necesitamos viajar a la Palestina del primer siglo. En aquella época existía una profunda enemistad entre judíos y samaritanos. No era simplemente una diferencia religiosa, era una separación histórica, cultural y política que llevaba varios siglos. Los judíos consideraban a los samaritanos un pueblo impuro. Los samaritanos, por su parte, rechazaban la autoridad religiosa de Jerusalén y adoraban a Dios en el monte Gerizim. La desconfianza era tan grande que muchas personas preferían recorrer varios kilómetros adicionales antes que atravesar territorio samaritano. Era un conflicto que había pasado de generación en generación. Los niños crecían escuchando historias sobre por qué debían desconfiar del otro pueblo. Por eso, cuando Jesús puso a un samaritano como protagonista de esta historia, estaba rompiendo una de las barreras sociales más grandes de su tiempo. Todo comenzó cuando un intérprete de la ley se acercó a Jesús. No llegó solamente para aprender. El Evangelio nos dice que buscaba ponerlo a prueba. Le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas? El hombre respondió correctamente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús sonrió y dijo: has respondido bien, haz eso y vivirás. Parecía que la conversación había terminado, pero entonces llegó la pregunta que cambió todo: ¿y quién es mi prójimo? Era una pregunta muy común entre los maestros religiosos. Muchos discutían hasta dónde debía llegar el amor al prójimo. Algunos pensaban que solo incluía a quienes pertenecían al pueblo de Israel. Otros limitaban ese amor únicamente a quienes compartían la misma fe. Jesús decidió responder contando una historia. Un hombre descendía de Jerusalén hacia Jericó. Era un camino real, aproximadamente 30 kilómetros de recorrido entre montañas desérticas, con numerosos desniveles, cuevas y curvas, donde los ladrones solían esconderse. Quienes escuchaban a Jesús conocían perfectamente ese lugar. Sabían que era uno de los caminos más peligrosos de toda la región. Mientras avanzaba, el hombre fue atacado. Los ladrones le quitaron toda su ropa, le robaron todo lo que llevaba, lo golpearon con violencia y lo abandonaron medio muerto junto al camino. No podía caminar, no podía pedir ayuda. Su vida dependía completamente de que alguien decidiera detenerse. Al poco tiempo apareció un sacerdote. Era alguien dedicado al servicio del templo. Conocía perfectamente las escrituras, predicaba acerca de Dios, ofrecía sacrificios. Sin embargo, al ver al hombre herido, siguió caminando. Quizá tuvo miedo, quizá pensó que podía tratarse de una trampa, quizá creyó que tocar un cadáver lo dejaría ceremonialmente impuro. La Biblia no explica sus razones, solo nos dice una cosa: no ayudó. Después apareció un levita. También servía en el templo, también conocía la ley, también vio al hombre y también decidió continuar su camino. Dos personas profundamente religiosas, pero ninguna mostró misericordia. Entonces apareció el personaje menos esperado, un samaritano. En ese momento, muchos de los oyentes seguramente pensaron que sería el villano de la historia, pero ocurrió exactamente lo contrario. Cuando vio al hombre herido, sintió compasión. Se acercó, limpió sus heridas con aceite y vino, las vendó cuidadosamente, lo levantó con esfuerzo, lo colocó sobre su propio animal y caminó junto a él hasta encontrar una posada donde pudiera recuperarse. Aquella noche permaneció cuidándolo. Al día siguiente entregó dinero al posadero y le dijo: cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. El samaritano no preguntó quién era, no preguntó de qué religión venía.
No preguntó si alguna vez había hablado mal de los samaritanos, simplemente decidió amar. Entonces Jesús volvió a mirar al experto en la ley y le hizo una sola pregunta. ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? El hombre respondió, el que tuvo misericordia de él. Es interesante notar que ni siquiera fue capaz de pronunciar la palabra samaritano, pero entendió perfectamente la enseñanza. Entonces Jesús pronunció una de las frases más poderosas de todo el Evangelio. Ve, y haz tú lo mismo. Aquí encontramos una diferencia enorme. El experto preguntó, ¿quién es mi prójimo? Jesús respondió cambiando completamente la perspectiva. La verdadera pregunta no es, ¿quién merece mi amor? La verdadera pregunta es, ¿estoy dispuesto a convertirme en prójimo de cualquier persona que necesite ayuda? Eso cambia absolutamente todo. Vivimos en una sociedad que sigue construyendo muros. Muros entre ricos y pobres, entre nacionales y extranjeros, entre creyentes y no creyentes, entre quienes piensan diferente, entre quienes votan distinto, entre quienes pertenecen a otra cultura. Pero Jesús nunca preguntó primero de qué grupo venía una persona antes de mostrarle compasión. Él veía seres humanos, y eso mismo espera de nosotros. Tal vez hoy no encontremos a alguien herido en un camino entre Jerusalén y Jericó, pero sí podemos encontrar personas heridas emocionalmente, personas solas, personas rechazadas, personas olvidadas, personas que necesitan que alguien se detenga unos minutos para escucharlas. La pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Pasaremos de largo o nos acercaremos con misericordia? Quizá el mayor milagro de esta parábola no fue que un hombre sobreviviera. Quizá el verdadero milagro fue que Jesús logró que sus oyentes imaginaran como héroe precisamente a quien consideraban su enemigo. Eso solo puede ocurrir cuando el amor de Dios transforma nuestra manera de ver a los demás. Y esa transformación sigue siendo necesaria hoy. En The Jesus Way, creemos que la mejor manera de conocer a Jesús es volver a los evangelios con una mente abierta, un corazón dispuesto y el deseo sincero de comprender sus palabras, sus acciones y su ejemplo. Porque seguir a Jesús no consiste solamente en admirar sus enseñanzas, consiste en vivirlas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si este mensaje fortaleció tu fe o cambió tu manera de mirar a los demás, suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio de The Jesus Way, encontrando a Jesús un episodio a la vez.